¿Estás listo? Porque hoy te voy a enseñar a hacer este dibujazo que salió en Dragon Ball Legends. Así que prepárate que este dibujo va a ser de los mejores, muy grande. Tan grande como Opera GX. Es que sobrinos, Opera GX es de las mejores experiencias que van a tener navegando por internet, porque lo tiene todo. Mira, vas a dejar atrás una aburrida pantalla de carga en blanco para personalizarla con GX Mods, ya que podrás escoger los colores que desees para tu navegador, y además ir a la tienda y escoger mods gratis. Hay infinidad de temas, los cuales también vienen con fondos animados y efectos de sonido. Escucha. También puedes usar VPN de manera gratis para navegar o ver anime. Aquí estamos viendo algunas cosas, pero al activar el VPN en Asia, por ejemplo, todas las opciones que tenía se han cambiado y añadido algunas nuevas. Para activarlo solo debes ir a la configuración, VPN, encenderlo y listo, a disfrutar. Y esto sin necesidad de registrarte ni de instalar una extensión adicional. Y si te molestan los anuncios, lo único que debes hacer es activar el Adblocker gratis que trae Opera GX y solucionado. No hay más molestos anuncios que interrumpan tus actividades. Y si quieres seguir viendo tu serie favorita mientras haces otra actividad, solo basta con presionar este botón que sale sobre el video y ahora aparecerá en una ventana pequeña que podrás mover a tu gusto y usarla en distintas pestañas de búsqueda. Pero no solo eso, también podrás sacar el video fuera del navegador. Oye sobrino, esto está buenísimo y es gratis. Y no te preocupes que yendo a configuración y sincronización podrás traer todos tus marcadores e historial de tu navegador antiguo. Así que no hay excusas. Descarga Opera GX de manera gratuita usando el enlace que te dejo en la descripción o en el comentario fijado para apoyar al canal. Y haz que tu navegador combine con tu estilo descargando Opera GX. Y ahora sí, sigamos con las medidas del dibujo. Estas son las medidas que vas a hacer. Bien, vamos a hacer esta serie de líneas en el recuadro. Estas no servirán para definir el contorno de la cara que estará en diagonal. Ahora procederé a marcar el contorno de la frente en forma de una M. Luego haré las patillas y orejas también. Ahora trazaré una curva de oreja a oreja. Con esto hecho dibujaré el entrecejo justo aquí. Hacia los lados haré ambas cejas y luego dibujaré los ojos procurando que no sobrepase el límite de la curva trazada. Por aquí dibujaré los iris. Y bajo el entrecejo haré una nariz pequeñita y ahí nomás la boca que estará abierta. Por cierto, no hay que olvidar definir bien el contorno de la cara. Y finalizamos esta parte añadiendo algunas marcas y detalles. Ahora vayamos al recuadro superior y trazaré estas líneas, pero que tengan menos anchura que el rostro anterior. Luego trazaré esta línea curva por aquí y sobre esta haré el entrecejo. Hacia los lados haré la forma de las cejas del Super Saiyajin 3 y luego cerraré los ojos tomando nuevamente como base la curva que ya tracé. Luego los iris grandes en el interior. Ahora dibujaré la nariz en forma de rombo. Y luego la boca que será bastante alargada y al interior los dientes y demás elementos. Con esto hecho podré definir bien el contorno del rostro por dentro del cuadrado. En la parte superior dibujaré el límite de la frente también. En estos espacios de los costados dibujaré las orejas, pequeñas también. Y finalizaré marcando algunos rasguños en el rostro. Ahora, volvamos a Vegeta para dibujar esta forma de punta sobre la cabeza para delimitar el tamaño del cabello y al interior dibujaré cada uno de los mechones. En este cuadrado de las medidas dibujaré esta figura para una de las manos. Dentro haré esta circunferencia y desde el punto más alto empezaré a formar el primer dedo que será el índice con forma de salchicha. Luego seguiré con el resto de dedos tomando como punto de partida cada una de las puntas o esquinas de la gran figura trazada. Luego haré las líneas de la palma de la mano y también dividiré cada falange de cada dedo para dejar esta manito terminada. Ahora iremos a por la otra mano y el procedimiento será básicamente el mismo, pero simplemente del lado contrario. Trazaré esta línea vertical justo aquí para tomarla de referencia y dibujar toda la forma del brazo en la parte superior de esta mano abierta. Una vez hecha la forma, al interior dividiré la zona del guante y también el antebrazo, brazo y hombro. Y casi de inmediato empezaremos a dividir cada uno de los grupos musculares de cada zona. Y una vez más, del otro lado haremos lo mismo, pero a una altura mayor por supuesto.
Ahora me toca dibujar el contorno que divide la ropa de los pectorales y por supuesto pasaré a dibujar los músculos de esta zona. Hacia abajo identificaré el límite del abdomen para trazar unas cuantas líneas. Y por aquí sí me toca bocetar toda la zona pélvica y por supuesto que la usaré de referencia para dibujar esta pierna que estará elevada y luego bocetaré esta otra que estará estirada hacia abajo. Y luego procederemos a dibujar los músculos y detalles de cada una. Hacia abajo completaré la bota y luego procederé a dibujar el pie en forma de una púa. Y dividiré la zona con una curva para finalmente terminar de hacer los detalles, como arrugas y la punta del zapato que parece la panza de una abejita. Y finalmente completaré el boceto de la pierna y la otra bota que se llegará a ver justo hasta donde empieza la punta del zapato. Una vez hecho esto, vayamos a por Goku. Bueno, lo que haré con este señor será trazar una línea curva larga a esta altura y luego delimitaré el ancho trazando dos líneas rectas hacia los lados. Ahora bocetaré esta pequeña curva justo al medio. Y bajo las líneas de las medidas bocetaré el cinturón o una parte de este junto con otra parte del pantalón. Con esto hecho, ahora dividiré la camiseta interior de la exterior. Y procederé a delimitar el cuello, también la división de la camiseta y después los pectorales y músculos del cuello. Toca detallar también la ropa que estará un poquito rota, a diferencia de la de Vegeta, y luego dibujaré las mangas de la ropa. Por aquí continuaré con más detalles del gi que estará roto y varias arrugas alrededor. Ahora continuaré con el primer brazo, y por supuesto trabajaré unas formas generales para dividir cada parte, desde el hombro hasta el puño que estará levantado a la altura del cabello de Vegeta. Y con la forma del puño hecha, simplemente dividiré en 4 la zona para cada dedo, definiré los nudillos y falanges también, y finalizaré dibujando el dedo pulgar en la zona superior. También dibujaré las arrugas de la muñequera y añadiré algunos detalles al resto del brazo y la manga también. Y del otro lado el procedimiento será el mismo, pero tendremos menos trabajo porque la ropa y el cabello de Vegeta estarán tapando toda esta zona. Por aquí no hay que olvidar hacer unas cuantas líneas para el cinturón y el pantalón. A un lado del brazo y mano de Vegeta seguiré dibujando parte del pantalón de Goku, y al lado de la zona de la rodilla completaré el resto del pantalón. Por lo tanto, al lado de la bota de Vegeta empezaré a dibujar la bota de Goku. Eso sí, un poquito más arriba. Bien, bajo la mano de Vegeta dibujaré el otro lado del pantalón y a la altura del muslo empezaré a dibujar la otra bota, para la cual primero haré el cilindro superior y luego la tira divisoria y hacia abajo el pie en forma de púa. Luego divido el pie con una curva y trazaré por el medio la tira característica siguiendo la forma ya hecha. También haré el nudo y las tiritas de la cuerdita divisoria. Para ir terminando con el boceto dibujaré este mechón de cabello sobre la frente de Goku. Luego dibujaré una línea horizontal bien arriba y hacia los lados diagonales formando una suerte de casita para delimitar el espacio que ocupará el cabello. Con esto hecho, procederé a dibujar uno por uno los mechones del Super Saiyajin 3 que por supuesto serán más grandes y anchos que los de Vegeta. Luego seguiré con el resto de mechones que se extienden a lo largo de toda la hoja hasta llegar a la altura de las manos de Vegeta más o menos. Solo hay que seguir las medidas para no perdernos en el espacio porque esta parte no es difícil. Lo difícil será pintar. Bueno, para ir finalizando tomaré un lápiz amarillo y dibujaré la aureola de Vegeta en la punta de su cabello. Luego haré uso de un compás, pero primero sacaré bastante punta a un lápiz celeste, el cual pondré en el compás. Y ahora sí, haré un gran círculo que abarque parte de las piernas, abdomen y manos de Vegeta. Así delimitamos el ataque de ki que está cargando. Y con el lápiz amarillo que ya usamos, dibujaré algunos rayos de energía provenientes del poder, pero no solo ahí, en los alrededores también usando este y el lápiz celeste también. Con esto hecho, hemos terminado con este brutal boceto de Goku Super Saiyajin 3 y Vegeta. Es algo trabajoso, pero no tendrás complicaciones siguiendo los pasos que te he presentado. Y ahora sí, vayamos a echarle tinta. Bien, tomaré un estilógrafo de 0.05 y uno de 0.2. Con ambos creo que me las apañaré tranquilamente.
Entonces empezaré con este arduo trabajo, ya que esta vez hablamos de entintar y posteriormente pintar a 2 personajes. Entonces las horas de trabajo se incrementan, así que como siempre me gusta ir despacio para no poner una línea donde no corresponda. Y por cierto, los rayos que tracé me ayudarán a identificar dónde no debo poner tinta, ya que quiero que varios de estos sean completamente blancos al interior, excepto al interior del ataque de Vegeta, donde haré una suerte de puntillismo. O sea, entintaré líneas incompletas para que el poder se vea algo translúcido o transparente. Una vez hecho esto, quitaré el grafito. Ahora pasaremos a darle vida a esta maravillosa obra. Estos son los códigos de todos los colores que usaré. Bien, empezaré con los rayos de energía y necesito que estos tengan un poco más de volumen al exterior. Así luego puedo ver cuánto margen tienen con el color que le pondré a la ropa. Y por supuesto tomaré un lápiz negro para empezar a definir las sombras del cabello. Este lo acompañaré con un marrón o café fuerte. También usaré un marrón claro y un amarillo suave, el cual luego aclararé más pasándole un lápiz blanco encima. Y no hay que olvidar usar un color naranja para darle más saturación a algunas zonas de cada mechón de cabello. Y es sumamente importante que para los mechones de cabello tengamos la punta de los lápices bien afiladas. En realidad para todo el dibujo, pero diría que aquí es más necesario porque estamos hablando de cabellos, entonces no queremos líneas más gruesas de lo normal en algunas zonas. Simplemente necesitamos líneas color negro o marrones bien definidas y que terminen en una punta perfecta y afilada. Así lograremos un mayor impacto cuando veamos el resultado final. Y esa es la clave básicamente, sobrinos. Con las puntas bien cuidadas podremos llegar a zonas más allá del cabello, como hacer estos pequeños detalles en la piel, marcar algunas venas también, llegar a pintar con facilidad las puntas de la ropa rota, etc. Es un sencillo paso que con el correr del dibujo vamos dejando de lado por centrarnos únicamente en avanzar hasta acabar rápido. Y hablando de eso, yo pensé que este dibujo no me iba a tardar tanto, pero ¡caramba! Cada hora que pasaba parecía avanzar apenas una pequeña parte. Pero luego me daba cuenta que solo tenía que persistir y seguir porque a veces queremos que el resultado quede lo más definido posible. Y eso no se logra a las prisas. Por eso al final acepté que quería lo mejor para este trabajo. Así que tenía que trabajar con dedicación en cada parte por más lento que pareciera el proceso. Y que al final terminó en un resultado... es que ya van a ver. Bueno, algo que he ido haciendo en algunas partes y por las cuales terminé demorando un poco es remarcar el contorno amarillo de los rayos y de la aureola en este caso, para combinar este color más clarito con los colores más oscuros y que realmente genere una sensación de resplandor. Son pequeños pasos que uno hace aquí para lograr llevar el dibujo a otro nivel. Y después de algunos días pintando con lápices, ahora voy a usar 3 marcadores azules de más oscuro a más claro y los usaré para generar esta transparencia dentro de la bola de energía. Así podremos ver el cuerpo de Vegeta, pero sin usar colores tan oscuros para mantener la luminosidad del ataque.
siempre pintando uno encima de otro para generar un degradado bien suave. Luego seguiré con 4 marcadores para el fondo que básicamente será el aura que expulsan ambos Saiyajin. 2 amarillos intenso para contener el aura y 2 más claros para rellenar el interior con algunas zonas transparentes también. Por aquí dejaré algunas partículas azules que apunten hacia el poder que carga Vegeta y finalmente usaré un lapicero de tinta gel blanco para hacer unos puntitos o partículas en el ataque de Vegeta. Y una vez hecho esto, veamos el resultado final. Ay, sobrinos, pero ¿estaremos frente a uno de los mejores dibujos del canal? Eso lo decidirás tú en los comentarios puntuando del 1 al 10. Y recuerda que puedes entrar al canal para ver más contenido de dibujo y anime. Y eso sería todo por hoy. Les habló Paul, el tío Dibujazos, y conmigo será hasta la próxima.